Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Sabio, inteligente, dotado, erudito, eximio. Muy bien chicos, bienvenidos a nuestra clase virtual del curso de razonamiento verbal. Soy el docente Juan Carlos Acosta Salazar. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, temas básicos para dominar el curso de razonamiento verbal. Para ello nos vamos a realizar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué son los sinónimos? Para dar respuesta a esta pregunta, les voy a presentar un objeto. Muy bien. Como todos pueden ver, esto es una casa. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Vivienda. Muy bien. ¿Qué más? Hogar. Morada. Lar. Excelente. Otro ejemplo. Cerdo. Puerco. Marrano. Porcino. Chancho. Muy bien. Si yo digo puerco, marrano, porcino, chancho, etc., estoy haciendo referencia a un solo animal, a un animal mamífero. Esos son los sinónimos, aquellas palabras que tienen significados iguales o significados parecidos. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué son los antónimos? De la misma manera, para dar respuesta a esta pregunta, les voy a presentar dos objetos. Grande, pequeño. Niños, ¿son iguales? No, ¿verdad? ¿Qué son? Son diferentes, profesor. Muy bien. Son contrarios, son opuestos. Porque esto es grande, esto es pequeño. Muy bien. Otro ejemplo. Blanco, negro. ¿Serán iguales, niños? ¿Son iguales? No, muy bien. Esto tiene otro significado. Esto tiene otro significado. Esos son los antónimos. Son aquellas palabras que tienen significados contrarios, significados opuestos. Muy bien, si quieres saber más sobre estos dos temas, no te olvides acompañarme en la clase del día de hoy. Antes, para resolver cualquier ejercicio de razonamiento verbal, tenemos que utilizar nuestro... Muy bien niños, continuamos con nuestro primer tema de la clase del día de hoy. Los sinónimos. Vuelvo a repetir, profesor, ¿qué son los sinónimos? Son aquellas palabras que tienen significados iguales o parecidos. Ahí tienen el pequeño concepto. Ejemplo, la palabra gordo es sinónimo de la palabra obeso. La palabra flaco es sinónimo de la palabra delgado, porque ambos hacen referencia a una persona de contextura delgada. Muy bien. Clases de sinónimos. Tenemos tres clases de sinónimos. El primero es sinónimos totales o absolutos. El segundo, sinónimos parciales. El tercero, sinónimos con diferencia de grado. Vemos el primer tipo de sinónimos. Sinónimos totales o absolutos. Ejemplos: burro, asno. Estas dos palabritas hacen referencia a un solo animal. Hacen referencia a un animal doméstico, a un animal de carga. ¿Qué son los sinónimos totales, profesor? Son aquellas palabritas que en cualquier contexto van a ser sinónimos. El segundo ejemplo, cerdo, puerco, hace referencia a un animal mamífero. Estas dos palabritas siempre van a ser sinónimo.
Esos son los sinónimos totales. En cualquier oración van a ser sinónimos. En cualquier contexto van a hacer referencia al mismo animal. El tercer ejemplo, triste, apenado. Es un estado de ánimo. Las dos palabras hacen referencia a un estado de ánimo con un mismo significado. Sinónimos parciales. Si los sinónimos totales son aquellas palabras que van a ser sinónimos en cualquier contexto, van a ser sinónimos siempre, y los sinónimos parciales solo van a ser sinónimos en algunos contextos. Vemos el ejemplo, la palabra compró, adquirió. Vamos a ver en dos contextos, en el primer contexto y en el segundo contexto. En el primer contexto dice, Carla compró una casaca. En la segunda oración, Carla adquirió una casaca. En estas dos oraciones, compró, adquirió, ¿serán sinónimos? Sí, ¿verdad? Porque hacen referencia a que Carla adquirió, que Carla compró una casaca. En estas dos oraciones, compró y adquirió, sí son sinónimos, porque tienen el mismo significado, hacen referencia a la misma cosa, a la misma acción. Pero cuando dice Carla compró fama, Carla adquirió fama, en la primera oración, Carla compró fama. ¿La fama se podrá comprar? No, ¿verdad? Y en la segunda oración, Carla adquirió fama. ¿La fama se adquiere, se consigue, se gana? Sí, ¿verdad? Pero en el segundo contexto, compró, adquirió, ¿son sinónimos? No, ¿verdad? No son sinónimos. Esos son los sinónimos parciales, que tienen el mismo significado o significado parecido, solo en algunos contextos. Vemos el tercer ejemplo, sinónimos con diferencia de grado. Cuando dice diferencia de grado, hace referencia cuando va de menos a más. Por ejemplo, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, etc. Sucesivamente, va subiendo de menos a más. Ejemplos. Risa. ¿Risa qué es? Algo normal, ¿verdad? Pero carcajada ya es más elevado, más intenso. Es por eso que dice con diferencia de grado. Risa es menos, carcajada es más. Pero las dos palabras son sinónimos. Otro ejemplo, trotar. Trotar es más lento y correr es más rápido. Trotar es menos y correr es más. Ambas palabras son sinónimos. Por ejemplo, llovizna y lluvia. Llovizna es cuando cae gotitas de agua despacio, cuando llueve despacio. Pero lluvia ya es más intenso, diferencia de grado. Llovizna es menos, lluvia es más. Esos son sinónimos con diferencia de grado. Muy bien, niños, continuamos con el segundo tema de la clase del día de hoy, los antónimos. Si los sinónimos son aquellas palabras que tienen significados iguales o significados parecidos, los antónimos son contrarios. Los antónimos son aquellas palabras que tienen significados opuestos, significados contrarios, significados diferentes. Ejemplo, flaco, gordo. Flaco tiene otro significado, gordo tiene otro significado. Son significados diferentes. Día, noche. Ambas palabras tienen diferentes significados, son opuestos. Esos son los antónimos.
Ahí tienen el pequeño concepto. Clases de antónimos. Tenemos 3 clases de antónimos. El primero es antónimos absolutos. El segundo es antónimos relativos. El tercero y el más bonito, antónimos morfológicos. Muy bien. Empecemos por el primero. Antónimos absolutos. ¿Qué son los antónimos absolutos? Son aquellas palabras que tienen significados totalmente opuestos. Son aquellas palabras que tienen significados totalmente diferentes. Vemos en los ejemplos. Amor, odio. Son totalmente diferentes. Arriba, abajo. Ambas palabras tienen significados diferentes, significados totalmente opuestos. Ruido, silencio. Negro, blanco. Estas palabras son antónimos absolutos porque tienen significados totalmente contrarios, totalmente opuestos. Esos son los antónimos absolutos. Antónimos relativos. ¿Qué son los antónimos relativos? Cuando tienen un significado intermedio, ¿sí? Cuando no está totalmente alejado, cuando no es totalmente opuesto. Vemos unos ejemplos. Veloz, lento. Joven, anciano. La palabra joven no está totalmente alejado de la palabra anciano. No tienen significados totalmente opuestos. Su significado totalmente opuesto de anciano sería niño, ¿verdad? Niño sería un antónimo absoluto de anciano, porque son totalmente opuestos. Pero cuando dice joven, tiene un grado de diferencia, no está totalmente alejado. Eso es antónimos relativos, cuando tiene un significado intermedio. Tibio, caliente. La palabra tibio no es totalmente opuesto a caliente, no es totalmente contrario, pero si yo digo frío, caliente, ahí sí son contrarios, son diferentes, son totalmente opuestos. Mediano, alto. La palabra mediano no es totalmente diferente a la palabra alto, no está tan alejado. Eso es un antónimo relativo, pero si yo digo pequeño, alto, ahí sí son totalmente opuestos. Antónimos morfológicos. Esto es el más bonito. Todos nos vamos a empezar a mirar, nos vamos a empezar a observar. De la cabeza hasta los pies. ¿Sí? Todos, por favor. Ahora, si se dan cuenta, el cuerpo humano está compuesto por varias extremidades. Tenemos cabeza, brazos, piernas, etc. Está compuesto, digamos así, por varias piezas, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra. La palabra tiene varias partes, así como el cuerpo humano tiene varias partes, lo mismo pasa con la palabra, tiene varias partes, está formado por varias estructuras. Las partes principales de las palabras son lexema, o también conocido raíz de la palabra, prefijo, que va antes de la raíz, y sufijo, que va después de la raíz. Vemos en los ejemplos. La palabra es contento. Esto es la raíz de la palabra. Esto es la palabra principal. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, a esta palabra lo vamos a aumentar un prefijo. No se olviden. El prefijo va antes de la palabra principal, va antes de la raíz de la palabra. La raíz de la palabra es contento. Hasta acá. ¿Sí? Eso es la palabra principal. Ahora lo que vamos a hacer es aumentarle, añadirle un prefijo de negación para que se vuelva su antónimo. Contento. Lo vamos a añadir el prefijo des. ¿Cómo sería? Descontento.
¿Es antónimo o no de la palabra contento? ¿Qué es contento? Una persona que está satisfecho, que está feliz, pero descontento. Una persona que no está disponible, una persona que no está apto, ¿no? Descontento. En el segundo ejemplo, feliz. La palabra principal es feliz. Y esto es la palabra, la raíz de la palabra, vamos a llamarlo. La raíz de la palabra. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle un prefijo, no se olviden. El prefijo va antes de la palabra principal. Entonces, el prefijo es in, ¿sí? In, más la palabra feliz, ¿cómo sería? Infeliz, ¿no? ¿Es antónimo o no? Sí, profesor, muy bien. Pasemos a la tercera, a real. Real, que es algo creíble, ¿verdad? Algo creíble. Esto es la palabra principal. Ahora lo que vamos a hacer es a la palabra real aumentarle un prefijo, ¿sí? Aumentarle un prefijo para que se vuelva su antónimo. El prefijo es i. El prefijo i más la palabra real, ¿cómo sería? Irreal, ¿no? Algo que no es creíble, ¿sí? Son antónimos, ¿no, profesor? Sí, son antónimos. Este ejemplo, más sencillo, posible. La palabra es posible. Niños, le aumentamos un prefijo de negación. Los prefijos van antes de la palabra. El prefijo es im. El prefijo más la palabra principal. Uniendo estas dos palabras nos da la palabra, uniendo el prefijo más la palabra nos da la palabra imposible. Ahora analicemos. ¿Imposible es antónimo de posible? Sí, profesor, muy bien. Esos son antónimos morfológicos. Morfológico, que estudia la morfología, estudia la estructura de la palabra, las partes de la palabra. Tenemos tres, los más básicos. Raíz de la palabra, prefijo que va antes de la palabra y sufijo que va después de la palabra. Niños, si no me has entendido sobre este tema, no te preocupes. Voy a resolver tus dudas en la clase virtual vía Zoom. Por favor, te espero. Este tema es bien chévere, es bien divertido. Nos vemos en las clases virtuales vía Zoom. Muchas gracias. Cuídense. Nuestro diccionario de sinónimos, antónimos. Muy bien, chicos. Dicho esto, nos vemos en la clase del día de hoy.